Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacer la operación 2. ¿Cuál es la operación 2 de la tarea? ¿Que tienen ahí a mano? No. Yo no, profe. Entonces búsquenla. Está en el Classroom. Bueno, yo aquí la tengo. A ver, dice, es más sencilla. Dice que es R4 menos R3. Ah, bueno, no. Primero, o sea, todavía no. Todavía me faltaba ver el otro método. El otro método, vean que yo lo que hago es escribir el vector en forma de vectores unitarios, ¿verdad? Entonces, vean, aquí dice 2R1, entonces hay un 2 que multiplica todo el vector. Entonces, eso quiere decir que sería 2 por la componente en X menos 2 por la componente en Y. Entonces, 2R1 sería igual, entonces, en el caso de este vector, ¿verdad? 565,68 metros y menos 565,68 metros en J, ¿verdad? El R2, igual, ¿verdad? Lo escribo en forma de vectores unitarios, lo multiplico por 3. Al hacer esa operación, entonces me queda menos 380,37 metros, menos 815,70 metros J, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos X, componente en X, con X, ¿sí? Las X las sumo, que están aquí representadas en rojo, y esa suma me da 185,31 metros, y hacemos lo mismo con las Y. Sumamos la Y, que en este caso, bueno, como es menos y menos, al hacer esa suma me da negativo, está en verde, y me queda menos 1381,38. Entonces, al hacer esa suma, bueno, aquí ya nos genera el vector resultante, y con ese vector, ¿verdad? Calculamos lo que es la magnitud y la dirección. Entonces, vea que nos dan los mismos resultados. Sí. Yo veo más fácil ese, no sé por qué. Siento que es como más. Igual, digamos, si ustedes quisieran como hacer una tabla y todo eso, ¿verdad? Y también están en libertad. O sea, cada quien lo puede hacer. Si yo no les especifico, sí, lo puede hacer como mejor le resulte, ¿verdad? Pero no sé, puede que yo después les diga, representa los vectores de forma unitaria y realice la siguiente suma. Vamos. Sí. Si no, lo que hace falta es práctica, ¿verdad? Entonces, vean, dice que la operación 2 dice que sería R4 menos R3.
Entonces, vean, usemos la forma de los vectores unitarios para hacerla. ¿Les parece? ¿Cómo se escribe el vector R4 en componentes de vectores unitarios? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? R4, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la magnitud de R4? ¿Están ahí o no están? Que nadie me responde nada. Sí, profe. Y digan algo, que sea, digan no sé, o no sé, o digan algo. La magnitud que usted había dicho, Sí, ¿cuál es la magnitud? O sea, no era 400. No me estoy parece perdida. que es 400, ¿verdad? Dice que son 400 metros y 65 grados. O sea, yo lo quiero representar en forma de vectores unitarios. Entonces, si ven la pantalla, ¿verdad? Si ven lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí, bueno, yo sí. Entonces, es así, ¿no? R4X, ahí. ¿Cómo se representa en vectores unitarios? Así, ¿verdad? Voy a ponerlo un poquito más grande, ¿verdad? ¿Cómo se le llama ese símbolo con eso arriba? ¿Cuál? Ese símbolo. Eso se llama versor. Eso es lo que nos da es la idea de un vector que que es de magnitud 1. Ajá, eso sí lo sé, pero de simbología no. Sí, es que, digamos, como es una forma tentativa de, como en vez de representarlo con una flecha, solo lo representan con ese techillo. Pero lo que quiere dar a entender es que es un vector que tiene magnitud 1. Entonces, estamos que esa sería la representación. Eso sería, si yo quiero representar R4, ¿verdad? Vectores unitarios, sería esta forma. Entonces, ¿a qué equivale R4X? ¿A qué equivale? De acuerdo a lo que les he dicho. Componente en X, ¿cómo se calcula? No quiero silencio. ¿Cómo Quiero se que sea que calcula? baten. Sí, Coseno de 400. No, coseno del 65 era el ángulo. Por 400. correcto. Entonces hagan esa operación, por favor. Hagan esa operación y me dicen cuánto da. 169,04. Ay, puchica. Aquí. Vea, después les tengo que enseñar a usar esto.
Se llama el editor de ecuaciones de Word. Entonces dijimos que sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que R4X entonces sería 400 metros por coseno 65. Entonces eso nos dio 169,04. 169,04 metros, ¿verdad? Recuerden Ujú. las unidades, siempre son muy importantes. La componente en Y, ¿cuánto va? ¿Cómo la calculo? Igual, pero en vez de cos, pongo C. Correcto. Vean, pero esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo entre todos. O sea, no soy solo yo, ustedes también tienen que sentarse, agarren un lapicero, la calculadora y vamos haciéndolo entre todos, ¿verdad? Da 362,52 metros, profe. Ay, 362, 52, dejémoslo en dos cifras, ¿verdad? sí, sí, ¿verdad? Vamos con esa representación. Ujú. Profe, dice Valeria que si la acepta. R3, ¿cómo me queda entonces? R3 es el vector suma. No, R3 es el vector de R3 que les di a ustedes ahí. ¿Ah? Digamos, ya a ustedes les di 4 vectores, entonces ahorita lo que estamos haciendo es nada más como agarrando los vectores y lo estamos representando con Ok, ya notaciones saltamos, unitarias. ya dejamos el otro vector así. Ajá. Yep. No. Entonces, R3. ¿Cuál es la componente en X de R3? Profe, yo como estoy solo en el teléfono no puedo ver la tarea, entonces no sé cuál es la magnitud, entonces, Ok, vamos a ver. cuál es la magnitud de R3 y el ángulo para calcularlo. Deme un toque, Guadalupe. ¿Está aquí? Bueno, es que creo que... Pero soy Melanie. No, es que creo que... No, es que me acaban de escribir algo, entonces no sé si estará aquí. Creo que no, porque yo les dije que los que no podían... No, sí, profe, aquí estoy, pero es que la estaba haciendo porque si me desconcentraba, no, me perdía mientras lo estaba haciendo. Ah, sí, por eso, es que es lo que quería ver si usted estaba conectada. No sé. Ok, entonces, vea, dice que el R3 son 100 metros, ¿verdad? Del norte, 90 hacia el oeste. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que se representa como una línea horizontal sobre el eje menos X. Eso quiere decir entonces, ¿verdad? Que apliquen lo que es coseno y seno con ese ángulo, con 180. ¿Qué les va a dar? Pero entonces X es 90. No, es 180, porque vea que el ángulo es O sea, del norte, 90 hacia el oeste. ¿cuál es la magnitud? 100. Ok.
Vean que el ángulo es del norte 90 hacia el oeste. Pero yo les dije a ustedes que los ángulos se miden desde el eje X positivo, entonces sería más bien, o sea, tienen que sumar, el ángulo sería 90, el primer cuadrante, más el segundo cuadrante. Entonces les queda 180. Entonces, por ejemplo, R3X sería 100 metros por el coseno de 180, y eso da menos 100. Y el seno de 180 son 0. ¿Sí? Sí, profe. Ahora vean que la operación que yo tengo que hacer, la operación que yo tengo que hacer es la siguiente. Pongámosle aquí, sí, igual, pongámosle vector resultante, ¿verdad? Ay, suave. A ver, vamos a ver. Entonces, la operación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice que es R4 menos R3, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Sí, profe. es que vean, esto se ve chiva, ¿verdad? Es editor, ¿cómo lo ven? Promete, promete. Pero vieras que es un poquillo tiesillo de usar, digamos. Sí. Nunca lo habían visto ustedes, ¿verdad? GeoGebra no es que es mejor. No sé, no lo he probado. Entonces, esa es la operación, ¿verdad? R4 menos R3. Entonces, bueno, el R4 lo dejamos así quedito y no tiene nada, ¿verdad? Así está bien. Pero vean que el R3 tengo que ponerle un menos adelante, ¿sí? O sea, es como multiplicar por menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo multiplico el R3 por menos 1? Por ejemplo, aquí, por aquí aparece un menos, ¿verdad? O sea, aquí aparece un menos. Y ese menos me multiplicaría todo esto que está aquí, entonces cambia de signo. Aquí ya no sería menos 100, sino que sería más 100. Y el cero sigue siendo cero, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Tenemos que la suma vectorial, la componente en X, ¿a qué va a ser igual? Menos 100. No. No, ¿por qué? Tiene que sumar las componentes en X
O sea, usted tiene que sumar los componentes en X de los dos vectores. Entonces, en ese caso Ah, ok, sería ok, sumar yo este estoy que con está el vector aquí 3. con este que Sí, está sí. aquí. Vamos a ver, Guadalupe, yo lo veo bien. Sí, Sí, está bien. yo lo veo bien, lo que usted hizo. Ok. Sí, sí, está bien, no hay problema. Daría 269, profe. Sí, correcto. Metros, ¿verdad? Coma 04. Sí, hay que ponerle los metros, ¿verdad? Las unidades siempre hay que escribirlas. Y la componente en Y me queda 362,52, ¿verdad? Sí. Entonces me va a quedar algo así. Pasó, José. Profe, vea, donde me quedo un poquillo pegado es que vea, ¿qué significa como es? Bueno, eso es el vector, ¿cuál es? 3. Pero esta, ¿qué significa? Como en este caso, y este que está aquí. Son subíndices. O sea, esos son nada más etiquetas para nombrar los vectores. O sea, son como, por decir así, formas para identificarlo, nada más. Y lo que quiere decir ese R3X, que es la componente en X del vector R3, nada más. Ok. El otro es 362, 52. ok. Estamos. Entonces, ese sería el vector resultante. Entonces, ahora aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Calculen la magnitud y la dirección. A ver cuánto les da. Esto es suma de vectores unitarios, profe, o de vectores normales. Y eso es una suma de vectores, nada más que lo estamos haciendo como por el método de vectores unitarios. Disculpe, profe, ¿cuál problema está resolviendo de la tarea? El 2, El 2 de los de las sumas. sí. Ajá. R1 más R2 es. No, vamos a ver. No, es R4 menos R3. La Ah, magnitud sería 451,44. R es en el punto 5, ya que aparecen unos vectores ahí, ¿verdad? No Ah, son, sí, ya. R4 menos R3. sí, Ah, correcto. sí, ya. Ya llegué. Entonces lo que habría que hacer, profe, es sumar la componente X del R4, no, al R4, la componente X, quitarle la componente X del R3, sería una resta. No, porque vean que, ya, vea que la operación dice R4 menos R3. Cuando usted tiene un menos adelante del vector, ese vector está multiplicado por -1, por decirlo de alguna forma. Y acuérdense que los menos, cuando multiplican a algo, ¿qué es lo que hace? Y como en este caso, ya que tengo como dos componentes, o sea, tengo dos términos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cambiarle el signo a los términos. Porque vea que el R3 es menos 100 metros en I, más 0 metros en J, pero cuando yo le pongo el menos adelante, entonces cambia a más, Vas a sumar. ¿sí? Entonces ya cuando usted hace la operación vectorial, y usted tiene que agarrar entonces menos 169,04 más 100 metros. Ah, esto ya habría que meterlo en raíz para sacar la magnitud. Esto que Lo que hay que meter VR, en raíz para sacar la magnitud sería esto aquí, que ya es por como eso las componentes del vector resultante. serían como los catetos, digámoslo así. Sí, correcto.
Entonces, ahora sí, magnitud y dirección. La saco. Sí, Profe, yo ya lo hice y si todo salió bien, la magnitud es 451,44 metros. Igual. Y los grados redondeados, ¿verdad? 53 grados. sí, está bien así. Sí. Ujú. Entonces ahora, y ahora hagamos la que sigue, que sí es un poco más complejilla, ¿verdad? Pero en esencia es lo mismo. ¿Qué habría que hacer? Vea, la operación dice, vea, dice que es el vector R1 menos 2 veces el vector R3 más R4. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, lo Poner vamos a hacer como así. ¿Ah? poner el X de R1, restarle 2 Sí, pero por el vea, X. no se salten pasos. Primero vamos a escribir los vectores, ¿verdad? De esta forma. Entonces, escriban el R1, escriban el R2 y escriban el R3. O sea, ya los, o lo calculan ahí un toque. O sea, yo por aquí tengo la tarea, vamos a ver. Que aquí, o sea, ya teníamos aquí están ya los vectores, ¿verdad? En esa forma, en forma unitaria, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, el R1 sería este que está aquí. Entonces copienlo, ¿verdad? O sea, el R1 es este. Este es el R1, ¿verdad? Después el R2 es este de acá. Ya lo tienen. No, R3 es el que ocupamos, ¿verdad? Muy bien. Sí, no, más bien es R3. ¿Ya lo copiaron este de aquí? Sí. El primero es X, profe. ¿O No, cómo? el primero es X, no entiendo. Ahí hay dos, o sea, las dos componentes. ¿Qué son? No. Sí, aquí está, digamos, la componente en X y... Ajá, esa era la pregunta. ¿qué? Entonces tenemos, bueno, el R1, este sería el R3, ¿verdad? Cópienlo ahí. Y por acá tenemos el R4, ¿verdad? Pero profesor, un poquito, es que no me alcanzó para copiar el R2. No, pero el R2 no lo necesitamos, es el R3. Ah, ok. Ujú. Lo voy a copiar.
Y el R4 entonces sería menos... Ah, bueno, no, eso ya lo habíamos... sí, ya lo teníamos, ¿verdad? La vez pasada. Vamos a ver. Entonces, a ver, menos 282,84 era, ¿verdad? Sí, Sí, 84. Sí, menos, ¿verdad? No, más, eran X. Sí, ¿verdad? Menos era. Menos. No, es más. En X es más y en Y es menos. Me extrañaba. Está en el cuarto cuadrante, ¿acuerdas? Entonces, estos serían los tres vectores, ¿verdad? Vamos a borrar esto aquí. Entonces, la operación dice que es R1, ¿verdad? Menos 2R3. Sí, Sí, profe. más R4, ¿verdad? Entonces, aquí, antes de sumar las componentes en X y todo eso, ¿qué tratamiento tengo que hacerle a cada uno de estos vectores? Por ejemplo, bueno, el R1 se me va a quedar así como está, estamos bien. Aquí dice que es menos 2R3, ¿verdad? Entonces aquí esto va multiplicado por menos 2, ¿sí? Y eso me multiplica a todo este vector que está aquí. Me multiplica todo, ¿verdad? Todo me lo multiplica por 2, por menos 2, ¿verdad? Sí. Y el R4 queda igual. Entonces, si aquí realizamos esta operación, entonces acá lo que vamos a tener es que ya eso no es menos 100, sino va a ser más 200. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Qué tengo que sumar? Las componentes en X, ¿verdad? Porque véanlo así, vean, aquí está. R1 vector menos 2R3 vector menos vector R3 menos, más el R4. Entonces, esta operación vectorial va a tener una componente en X que sería ¿qué? La suma, ¿verdad? Ya ustedes aquí lo que hacen es sumar todas las X. Y acá lo que hacen es sumar todas las Y. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es este resultado que está aquí?
¿Cuánto da la suma de todas las X? ¿Por qué sumarlo y no restarlo? Porque yo les había, vea, aquí yo ya le hice como el tratamiento, ¿verdad? Antes de empezar a sumar todas las componentes en X. O sea, tengo que multiplicar el vector R3 por menos 2. Entonces, cuando yo multiplico el vector R3 por menos 2, es como que pongo un menos 2, abro un paréntesis, entonces voy a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Lo que tenía dentro del paréntesis era menos 100. Menos 100 por menos 2 es 200. Y el 0, sí, el 0 sigue siendo 0. Entonces, Daría 651,88. todo esto. Sí. A ver, ¿cuánto me dijo? 658. 651,88. ¿Y la otra? Vea, aquí hay un menos, ¿verdad? ¿Cuál saben la trampa? Es como 80, ¿verdad? Redondeado, sí, profe. Da 70. 79,68. Ajá. Entonces, ¿ahora qué hacemos con ese vector? Magnitud, hallarla. Sí, entonces encontrar la magnitud.